Bueno, nos toca revisar ahora el Reglamento Interno de Administración de Combustible. Bueno, el Reglamento Interno de Administración de Combustible está organizado en 6 capítulos y 17 artículos, ¿no? El capítulo 1 nos habla sobre los aspectos generales, el capítulo 2 sobre definiciones, el 3 sobre la provisión de combustible, el 4 sobre la presentación de descargos, el 5 sobre las responsabilidades y el 6 de las prohibiciones. En aspectos generales tenemos los siguientes artículos: el objeto, el ámbito de aplicación, base legal, el responsable de la elaboración del reglamento, la aprobación y difusión, la revisión y actualización del reglamento, la previsión y sanciones por incumplimiento. En el capítulo de definiciones tenemos un solo artículo que nos habla del mismo tema, sobre definiciones. En el capítulo 3 de la provisión de combustible tenemos 2 artículos ahí, el artículo 10 que nos habla sobre la provisión de combustible y el artículo 11 sobre los procedimientos administrativos para la provisión de combustible. La presentación de descargos, el capítulo de presentación de descargos, tenemos un solo artículo también sobre la presentación de descargos. En el capítulo 5 sobre responsabilidades tenemos el artículo 13 que nos habla sobre las obligaciones de la Dirección Administrativa Financiera, el 14 sobre obligaciones del responsable de contabilidad y presupuestos, el 15 sobre las obligaciones del responsable de almacenes y activos fijos, el 16 sobre las obligaciones del responsable de vehículo y o maquinaria. Y por último, en el capítulo 6 de las prohibiciones tenemos también un solo artículo que nos habla del mismo tema. El artículo 1 sobre el objeto nos dice que el objetivo principal de este reglamento es regular la administración y procedimiento para la dotación de combustible a los distintos equipos livianos y maquinaria pesada. El artículo 2, el ámbito de aplicación. Básicamente este reglamento nos dice que alcanza a todos los servidores públicos, consultores de línea y personal eventual. El artículo 3 nos habla sobre la base legal y tenemos entre otras normativas que ustedes en el documento del reglamento lo encontrarán en detalle. Tenemos la ley 1178 de la SAFCO, la ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, el decreto supremo 23318-A de responsabilidad por la función pública, el decreto supremo 0181 de las normas básicas del SAPS y sus demás decretos reglamentarios, la ley 482 de gobiernos autónomos municipales. El artículo 4 nos habla sobre el responsable de la elaboración del reglamento y se ha identificado acá como responsable de la elaboración del reglamento al responsable de almacenes y activos fijos. El alcalde en este caso tiene un rol de responsable de su implantación, como en todos los reglamentos que se va a ir desarrollando. El artículo 5 nos habla sobre la aprobación y difusión. El alcalde aprueba con decreto edil el reglamento y el director administrativo financiero es quien difunde el presente reglamento a todas las áreas, unidades organizacionales y servidores públicos. El artículo 6 nos habla sobre la revisión y actualización del reglamento y básicamente quien va a hacer la revisión y actualización del reglamento es justamente también el responsable de almacenes y activos fijos. El alcalde, una vez que ésta sea ajustada, aprueba con decreto edil. El artículo 7 nos habla sobre la previsión, ¿no? Y que nos dice, al igual que en otros reglamentos, que ante ciertas ambigüedades, ante ciertos vacíos que pueda existir en el presente reglamento, nos vamos a acoger a la normativa general. El artículo 8 nos habla sobre las sanciones por incumplimiento y básicamente, al igual que con otros reglamentos, las sanciones estarán estipuladas de acuerdo a la Ley 1178 y al Decreto Supremo 23318-A de responsabilidad por la función pública. El artículo 9 nos habla sobre las definiciones, esas definiciones que hemos ido utilizando dentro de todo el reglamento para evitar las ambigüedades. Aquí posiblemente lo más importante es
lo que está en el A, el responsable del vehículo o maquinaria. Vamos a leerlo. ¿Quién es el responsable del vehículo o maquinaria? Es un servidor público encargado o asignado mediante memorándum de comisión la conducción de un vehículo o maquinaria propiedad del gobierno autónomo municipal de manera temporal o permanente. ¿Por qué hemos definido de esta forma? Sabemos muy bien que al tener un parque automotor de vehículos y maquinaria pesada, es posible poder delegar a un servidor público exclusivamente para que pueda conducir, manejar y hacerse responsable de un vehículo o una maquinaria pesada. Pero a veces, en la práctica también, vemos que hay vehículos que no tienen designación permanente, ¿no? Y cuando tenemos la necesidad de hacer un uso de estos vehículos, a veces terminamos delegando a la misma persona que está solicitando la comisión de viaje, ¿no? Como un ejemplo podría incluir el hecho de las supervisiones técnicas. Muchas veces no tenemos suficiente cuerpo institucional como para poder tener un vehículo y un chofer exclusivo para este tipo de actividades dentro del gobierno municipal. Y por tanto, es el mismo servidor público, supervisor de obras, que tiene que tomar un vehículo para poder realizar estas sus actividades, ¿no? Entonces, por esa situación habíamos incluido dentro del responsable del vehículo o maquinaria aquellos servidores públicos delegados de manera temporal o permanente de estos motorizados. El artículo 10, la provisión de combustible. Ahora, aquí encontramos tres formas de aprovisionarnos de combustibles, ¿no? El primero está orientado a la provisión de combustible mediante cupón y o vale de combustible. ¿Cuándo lo utilizamos esto? Y que además es de preferencia, ¿no? De preferencia ante las otras modalidades. Lo vamos a utilizar cuando las operaciones sean dentro de la localidad de Apolo o comunidades cercanas, ¿no? Pero además esta otra condición también es sustancial. Cuando la capacidad del tanque de combustible cargado en la estación de la capital del municipio de Apolo garantice la salida y retorno del vehículo o maquinaria al lugar de origen, ¿no? Es decir, siempre vamos a preferir cargar combustible en la estación de servicio de la capital del municipio de Apolo, ¿no? Pero siempre vamos a dar estos cupones o vales cuando nos permita garantizar la salida en comisión y el retorno hasta el garaje prácticamente del vehículo, ¿no? Solamente en esas circunstancias vamos a poder utilizar los cupones. La modalidad segunda que tenemos es la provisión de combustible mediante fondos en avance, ¿no? Y estas van a ser utilizadas preferentemente cuando estos cupones, por así decirlo, no garanticen la salida y el retorno del vehículo hasta el garaje, ¿no? Entonces, cuando tengamos viajes mucho más largos, por ejemplo, estos viajes interprovinciales o interdepartamentales de Apolo a La Paz, para ponerlo solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, un vale no nos va a permitir en la estación de servicio de la capital de Apolo salir y retornar. Por tanto, necesitamos generar otro mecanismo. Y ese otro mecanismo es justamente generar ya no el vale, sino el fondo en avance, ¿no? Este fondo en avance se va a trabajar y se va a rendir cuentas, me adelanto a algunos artículos posteriores, ¿no? Estos fondos en avance se va a tratar como se trata en el reglamento de fondos en avance, ¿no? Tenemos una tercera modalidad que es la provisión directa de almacén, ¿no? Bueno, la provisión directa de almacén será utilizado en caso extremo, ¿no? Será la última modalidad en poder desarrollar. Y en caso extremo, ¿por qué? Porque
lo que estamos diciendo es que esto se va a utilizar en caso que la estación de servicio de la capital del municipio de Apolo se encuentre temporal o definitivamente cerrado, ¿no? Entonces, si hacemos un cruce de información, prácticamente estaríamos diciendo que para un trabajo de recorrido corto, podemos dar los cupones o vales de combustible en caso que la estación de servicio esté abierta y trabajando, pero en caso que no, deberíamos aprovisionarlos a través de almacenes, ¿no? Para poder hacer esos viajes. Para viajes largos tenemos los fondos en avance. Artículo 11. Procedimiento administrativo para la provisión de combustible. El parágrafo 1 de la provisión de combustible mediante cupón y o vale de combustible nos menciona un procedimiento. ¿Cuál sería este? Lo primero que tiene que suceder es que el responsable del vehículo o maquinaria realizará la solicitud de suministro de combustible al director administrativo financiero, adjuntando los siguientes documentos: un memorándum de designación de viaje en comisión firmado por la máxima autoridad ejecutiva, es decir, el alcalde, y un formulario de solicitud de combustible debidamente llenado y firmado por el responsable del vehículo y maquinaria, y con visto bueno de su inmediato superior. B. El director administrativo financiero recepcionará la solicitud y solicitará certificación presupuestaria al responsable de contabilidad y presupuestos para dar la autorización. C. El responsable de contabilidad y presupuestos verificará la disponibilidad presupuestaria para dicho ítem y emitirá la certificación presupuestaria. Verificada la disponibilidad presupuestaria, el director administrativo financiero autorizará la entrega del cupón y o vale de combustible al responsable de contabilidad y presupuestos. Por último, el responsable de vehículo o maquinaria recogerá el cupón y o vale de combustible. El parágrafo 2 nos habla sobre la provisión de combustible mediante fondos en avance. Y como les adelantaba, lo que nos dice es que la provisión del fondo en avance se regirá bajo las condiciones establecidas en el reglamento de fondos en avance. El parágrafo 3 nos habla sobre la provisión directa de almacén, ¿no? Bueno, desde el inciso A hasta el inciso C es lo mismo para la provisión por cupón o vale. Pero a partir del inciso C tenemos lo siguiente: verificada la disponibilidad presupuestaria, el director administrativo financiero solicitará la disponibilidad en almacenes, la cantidad de combustible solicitado al responsable de la unidad de almacenes y activos fijos. En este caso estamos involucrando ya al responsable de almacenes y activos fijos en el proceso. El responsable de la unidad de almacenes y activos fijos verificará en stock la disponibilidad del combustible en cuanto a la cantidad e informará al director administrativo financiero. El director administrativo financiero autorizará al responsable de la unidad de almacenes y activos fijos la entrega del combustible solicitado. El responsable de la unidad de almacenes y activos fijos alistará la cantidad de combustible solicitado y llenará el formulario de salida de combustible con cargo al proyecto o actividad declarado en la certificación presupuestaria. El responsable del vehículo o maquinaria recogerá el pedido de combustible y conjuntamente el responsable de la unidad de almacenes y activos fijos cargarán el tanque del vehículo o maquinaria, verificando así su utilización. Es decir, no solamente el responsable de almacenes y activos fijos tiene que entregar la dotación que se los está pidiendo, sino también tiene que garantizar que ese combustible se cargue al vehículo. El artículo 12. Presentación de descargos. Bueno, a ver, para el tema del cupón y o vale o la provisión directa de almacén, ¿no? El responsable del vehículo o maquinaria deberá presentar un informe técnico del viaje en comisión al director administrativo financiero y adjuntar al mismo los siguientes documentos. ¿Qué documentos? 3 básicamente: la bitácora de control de kilometraje, el descargo del cupón y o vale de combustible y otros documentos necesarios para el control del uso del combustible.
Para los fondos en avance, el descargo se regirá bajo lo señalado en el reglamento de fondos en avance. Artículo 13. Obligaciones de la Dirección Administrativa Financiera. Aquí vamos a darle una buena leída a cada una de las obligaciones que tiene la Dirección Administrativa Financiera. Tenemos el hacer cumplir el presente reglamento de acuerdo a los objetivos, recursos y naturaleza de las actividades del Gobierno Autónomo Municipal de Apolo. Proceder de acuerdo a lo establecido a la Ley 1178 y sus normas conexas y vigentes. C. Recibir la solicitud, revisar la documentación adjunta y verificar la veracidad de las solicitudes de combustible por parte del servidor público designado como responsable del vehículo o maquinaria. D. Solicitar la certificación presupuestaria al responsable de contabilidad y presupuestos para verificar la disponibilidad presupuestaria en dicho ítem del proyecto o actividad. E. Solicitar la disponibilidad de stock, cuando corresponda, en almacenes para verificar la disponibilidad del combustible en dicha instalación, autorizar la provisión de combustible y G. Revisar y aprobar el descargo presentado por el servidor público designado como responsable del vehículo o maquinaria. Esas son las atribuciones que tiene el director administrativo financiero. El artículo 14 nos habla sobre las obligaciones del responsable de contabilidad y presupuestos. Nuevamente, vamos a darle una buena mirada también a cada una de las obligaciones que tiene. Decimos que tiene en el punto A, proceder de acuerdo a lo establecido en la Ley 1178. En el B, elaborar las certificaciones presupuestarias para las solicitudes de combustible y entregarla al director administrativo financiero. C. Verificar la consistencia documental de la solicitud de combustible e informar, cuando sea el caso, de la falta de todos o algún documento al director administrativo financiero como parte del ejercicio del control interno previo a la entidad. D. Administrar los cupones y ovales de combustible y entregarlos previa autorización por parte del director administrativo financiero al servidor público solicitante. E. Revisar los descargos realizados por el servidor público designado como responsable del vehículo o maquinaria y solicitante de combustible, verificando la documentación completa y coherente del informe presentado. F. Registrar contablemente el descargo presentado y aprobado. El artículo 15 sobre las obligaciones del responsable de almacenes y activos fijos nos dice lo siguiente. Proceder de acuerdo a lo establecido en la Ley 1178 y sus normas conexas y vigentes. Informar al director administrativo financiero sobre la disponibilidad en stock del combustible. Verificar, cuando corresponda, la consistencia documental de la solicitud de combustible e informar, cuando sea el caso, de la falta de todos y algún documento al director administrativo financiero como parte del ejercicio del control interno previo de la entidad. Por último, verificar y garantizar el cargado del tanque de combustible del vehículo o maquinaria cuando le corresponda. El artículo 16 nos habla sobre las obligaciones del responsable de vehículo y o maquinaria pesada. ¿Qué nos dicen sus obligaciones? Prever los requerimientos de combustible para el vehículo o maquinaria asignada, cuando haya sido asignado en comisión. Portar permanentemente su licencia de conducir vigente. Caso contrario, será responsable de los daños y perjuicios que su omisión ocasione a la entidad. Solicitar oportunamente los cupones y ovales de combustible cuando éste sea asignado en comisión. Cumplir con el trámite administrativo de forma oportuna y llenado de los formularios para la asignación, entrega y descargo de cupones y ovales de combustible. Realizar los registros de bitácoras del vehículo asignado o maquinaria en el día. Por último, elaborar informes de viaje adjuntando toda documentación respaldatoria sobre el uso del combustible. El artículo 17 sobre las prohibiciones. Veamos
nuevamente en detalle cuáles son esas prohibiciones. Nos dice: el director administrativo financiero está prohibido de dar autorización para la provisión de combustible si no cuenta con toda la documentación de la solicitud. B. El responsable de contabilidad y presupuestos está prohibido de emitir una certificación presupuestaria bajo parámetros no reales del presupuesto aprobado para la gestión vigente, beneficiando a la solicitud sin que ella tenga respaldo presupuestario, entregar los cupones y ovales sin que hayan sido autorizados por el director administrativo financiero o que los documentos de respaldo de la solicitud no estén completas. C. El responsable de la unidad de almacenes y activos fijos está prohibido de aprovisionar combustible sin la debida autorización y documentación completa de la solicitud. D. Los servidores públicos que sea designado como responsable de vehículo o maquinaria está prohibido de utilizar cupones y ovales en vehículos que no sean de la entidad, cargar combustible en fines de semana sin la previa autorización de circulación, vender el combustible otorgado para el vehículo o maquinaria de la entidad vía cupones y ovales o cualquier otra forma de provisionamiento. Bueno, esos han sido los 17 artículos el cual conforma este reglamento interno de administración de combustible y nuevamente, al igual que todas las que les estamos presentando, estamos a la espera de sugerencias para las mejoras a la misma, ¿no? Muchísimas gracias por su atención.